Hay una verdad absoluta que nadie en la tierra puede negar, de que Dios existe y Él es real. Esa verdad absoluta nadie la puede cambiar y nadie la puede refutar. La Biblia nos enseña que hay tres maneras en las cuales Dios se ha revelado hacia el mundo, hacia la humanidad. La primera de ellas nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20, que Dios se ha revelado a través de la creación, de tal manera de que si nosotros nos damos cuenta que la creación existe, que todo lo que hay en el universo y lo que hay en el planeta Tierra es real, eso nos da un indicador tan claro y tan veraz de que Dios existe y es real. La creación fue creada tal cual por Dios, y aún usando estas palabras con redundancia, pero la creación no puede negar, no puede refutar de que Dios existe. Cuando tú ves toda la creación a tu alrededor, toda la naturaleza, es un indicador claro de que Dios es real y Él existe. La segunda manera en la cual Dios se ha revelado a la humanidad es a través de las sagradas escrituras. La palabra de Dios misma nos enseña que la palabra es Dios mismo hablando. La palabra de Dios es Dios inspirando a hombres lo que Él tenía que hablar hacia la humanidad, y fueron estos hombres inspirados por Dios a escribir esto que Él nos dejó a nosotros. La palabra de Dios desde el principio hasta el final de la Biblia nos muestra a Dios mismo, y es cuestión de entender que Dios existe en tres personas: en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todas estas tres personas, estas tres entidades espirituales son Dios mismo en uno solo. Él es Dios y Él es real. La tercera manera en la cual Dios se ha revelado hacia la humanidad es a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Al referirse al Verbo, está hablando de Jesucristo. Desde el principio, Jesucristo estaba con Dios, pero Jesucristo también era, es y sigue siendo Dios. Y Dios envió a su Hijo unigénito para salvar al mundo, para que todos pudieran tener una relación con nuestro Padre Dios. A través de Jesucristo, Dios se reveló a sí mismo. Dios Padre se reveló a través de Jesucristo para entender cuál es el deseo del corazón de Dios, cómo es que Dios tiene planes y propósitos para cada persona aquí en la tierra. Y Jesucristo mismo, la existencia de Jesús, nos da a entender claramente de que Dios existe, de que Dios es real. Nadie en la tierra puede refutar que Dios no es real, que Dios no existe. La realidad de Dios es tan clara, es tan visible y tan palpable como poder voltear a ver a la persona que está a tu lado, a la que está frente a ti. Hablar con Dios es tan real y tan palpable y tan posible como cuando tú conversas con tu mejor amigo, tu mejor amiga, o con un familiar, o con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, etcétera, etcétera. La realidad de Dios nadie la puede refutar. Estas tres maneras tan claras de cómo Dios se revela hacia la humanidad están desde el principio hasta el fin del mundo. No hay nadie que pueda decir: nunca supe que Dios existía, nunca creí realmente en Dios. Hay siempre maneras de poder comprobar que Dios es real. Ahora, si sabemos que Dios es real, nos queda una cosa por hacer. Vamos a atrevernos a confiar y creer en Él. Vamos a atrevernos a tener una relación personal con Él. Vamos a atrevernos a disponer nuestras vidas para que Él nos enseñe a vivir de la manera que Él desea para nosotros. Esa es la interrogante del ser humano. Dios te bendiga. Gracias por ver este video y espero que tú, así como yo, podamos acercarnos a ese Dios real y verdadero, porque Él quiere hacer algo en tu vida, Él quiere hacer algo en mi vida y quiere impactar este mundo a través de lo que pueda hacer en tu vida. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.